y para siempre es su misericordia. Estamos en este lugar agradecidos mientras los hermanos sugieres pasan. Siéntase con libertad, dar su ofrenda en esta noche. Quiero agradecer a los jóvenes por darme esta oportunidad. Siempre está en orden también agradecer a mi pastor por la confianza de permitirme transmitir la palabra en esta noche. Cada uno de ustedes sea bienvenidos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en esta generación. Veo que hay varios jóvenes aquí presentes en esta noche y les felicito de que han hecho el pequeño esfuerzo de estar en este lugar en esta noche para celebrar esta salvación tan grande que hemos recibido. ¿Por qué no damos gracias a Dios por estas dos almitas que han tomado la mejor decisión de su vida? Dios tiene algo preparado para ustedes. El Señor desde el vientre de nuestra madre nos llama y nos santifica. Y yo creo que en esta generación hoy en día Dios está haciendo algo. Creo que Dios está removiendo las aguas para que nosotros podamos ver y entender de que siempre tenemos que dejar algo a la generación que viene detrás de nosotros. Yo creo que lo más importante para un padre es dejarle a sus hijos una descendencia celestial, una herencia que es más valioso que cualquier otra cosa que cualquier padre pueda dejarle a un hijo o una hija, que es la salvación, la palabra, los mandatos de Dios, las diferentes maneras de cómo Dios nos llama como padres a asegurarnos de que somos siendo un ejemplo para nuestros hijos. Y en esta noche yo quisiera invitarle a usted que cierre sus ojos. Vamos a orar por unos minutos. Queremos que la presencia de Dios se siga moviendo en este lugar. Queremos que toda mente se pueda enfocar en lo celestial en estos próximos momentos. Padre, le damos gracias. We bless you, we honor you, God. Le pedimos que en esta noche, Señor, usted pueda hablar a esta generación que usted está levantando, Señor, para este ministerio. Queremos, Señor, que usted tome en cuenta, Padre, a su siervo, a quien usted ha puesto sobre este lugar como el ángel de luz, que ha guiado este ministerio por más de 40 años. Y en esta noche, Señor, vamos a escoger varones, vamos a escoger a hembras de esa próxima generación que usted está levantando, para que nuestro pastor, al hombre de Dios que usted ha puesto sobre este lugar, ya no tenga que salir a la batalla, sino que nosotros tomemos esa carga de salir nosotros mismos, para que usted pueda seguir, Señor, moviendo, para que usted siga, Señor, utilizando este ministerio para que almas puedan llegar y puedan recibir este mensaje de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, hable a nuestras vidas, a nuestras almas, nuestro espíritu en esta noche, en el nombre de Jesús. In Jesus' name, amen, amen. Y así rápidamente quisiera que vaya conmigo, si es tan amable, a Números capítulo 32. Números capítulo 32, versículos 11 al 13. Numbers chapter 32, verses 11 through 13. We're going to speak to the generation of change this evening. We're going to speak to the generation of change this evening. Vamos a hablar a la generación del cambio en esta noche. Y dice así la palabra del Señor. Voy a leerlo en español. Después de terminar, usted se puede sentar porque lo voy a leer también en inglés. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba
la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Muy amable, tome su lugar. The book of Numbers, chapter 32, verses 11 through 13. Because they have not followed me wholeheartedly, not one of those who were 20 years old or more when they came up out of Egypt will see the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. Not one except Caleb, son of Jephunneh, and the Kenizzite, and Joshua, son of Nun. For they followed the Lord wholeheartedly. The Lord's anger burned against Israel, and he made them wander in the wilderness for 40 years, until the whole generation of those who had done evil in his sight was gone. Algo muy importante que tenemos que ver en cuanto al relato que acabamos de leer en este capítulo de Números. Hay una cosa que siempre va cambiando y son las diferentes generaciones. Dependiendo de cómo la generación actual es enseñada, es actualizada, es dirigida, es la manera como lo que Dios ha puesto en la primera generación va a ser transmitido, sea de bien o sea de mal. Se dice que el lapso de tiempo entre generaciones generalmente promedia unos 20 años desde el nacimiento de un padre hasta el nacimiento de un niño. It is said that the lapse of time between a generation begins with the birth of the parent and the birth of the child 20 years later. So in other words, there's a 20-year lapse between generations. En otras palabras, hay 20 años de lapso de tiempo promedio de cada generación. Y lo podemos ver en lo que leímos aquí en Números capítulo 32. Porque dice que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham. Pero algo importante que debemos de notar, is something very important that we have to pay attention to here. Es importante entender que en cada generación hay experiencias que dan forma y moldean a la generación actual. For every generation, there are different things that mold that generation, that teach that generation. The generation of now. And depending on how that generation is brought up, that's what's going to dictate how that generation is going to perform. Cada vez que nosotros miramos en estas experiencias, se transmiten a la próxima generación lo que Dios estableció desde el principio. Vemos que esta generación que salió de Egipto, de la esclavitud, se les había enseñado a guardar los días del Señor, a celebrar en todo momento y recordarse de dónde el Señor los sacó. This generation of Egypt that was enslaved, the Lord had taught them and spoke to them about making sure that they stood ground on all the things that the Lord had put on them, to make sure that they celebrate every day in remembrance of what God had done in their lives. De la misma manera, la iglesia de este siglo XXI tiene que recordarse de dónde Dios la ha sacado. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio de dónde Dios nos ha arrebatado de las garras del infierno. The church of today, of this generation, of this age, needs to always remember where God has taken it out from, what God has done throughout the course of their lives in the Lord. Porque es bien fácil nosotros olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado. Pero si hay una cosa que siempre Dios nos recuerda, es de que cuando Dios está en el ambiente a donde un creyente ha reconocido la presencia de Dios en su vida, siempre va a haber ayuda, siempre va a haber a dónde acudir, siempre va a haber bendición. Porque dijo un hombre que joven fui y envejecí, pero jamás he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que nosotros, us in this day and age, need to understand that we don't belong to just any church. We don't belong, or we don't worship just any God. We worship a God that has promised us that we will not ever be in need of anything, because if it's one thing God gives is life, and life in abundance, and the abundance of God overflows, because that's what abundance means.
Abundancia significa algo que sigue fluyendo, algo que no se acaba, algo que fluye. Por eso el Espíritu Santo es esencial en la vida del creyente. Porque es como un río que fluye, como un río que da agua y agua para vida. Un joven, una generación que no tiene la presencia del Espíritu Santo en su medio ambiente es una generación que se va a morir. Por eso es importante que esta generación aprenda cómo adorar, cómo buscar a Dios, cómo ser íntegra a Dios, cómo reconocer la importancia de lo que significa el altar, lo que significa el púlpito, lo que significa servir a Dios y ser llamado hijo e hija de Dios. This generation needs to understand what it means to serve God, to be a son of God, to be a daughter of God. This generation needs to understand that above all, above anything that you can do on this altar, behind this pulpit, in any form of leadership, the main thing should be to be filled with the power of the Holy Ghost and to have the fear of God in you, because it is the fear of God the beginning of all wisdom. Es el temor del Señor el principio de la sabiduría. Dependiendo de cómo la generación anterior levanta la generación que viene después de ellos, determinará cómo procederá la generación actual. Depending upon how this generation is brought up by the older generation is going to determine how they will proceed in their walk with God. I need you to listen to this, youth. I need you to pay attention to this. Because we cannot get caught up with the things of the world and the things that the world says we should do when it comes to the things of God. We've seen many of these different spirits infiltrate the church, especially with the youth. But right now I can see that there's a generation of change being lifted in this ministry. Yo puedo ver que hay una generación de cambio que Dios está levantando en este ministerio. Porque yo no vengo a hablar de cualquier otro ministerio. Este es un ministerio a quien yo pertenezco. Esta es mi casa. Aquí yo nací. De aquí nadie me mueve, porque yo sé que cuando Dios me llamó a este lugar específicamente. Así que si usted, joven, está aquí por una razón y no por coincidencia. Dios quiere levantar la generación que va a seguir haciendo lo que nuestro pastor, el hombre de Dios, empezó a hacer más de 40 años atrás. Pero alguien tiene que tomar la batuta, la antorcha y seguir procediendo hacia adelante. Pero todo depende cómo la generación anterior va a dirigir a esta nueva generación de cambio. It all depends how this other generation from the past is going to lead this new generation of change. Pero ¿qué sucede cuando la generación anterior no se adhiere, enseña y requiere a la próxima generación las experiencias que ayudaron a dar forma y moldear su sociedad, su organización, o aún más importante, su ministerio? What happens when the older generation doesn't lead the young generation? What happens when the older generation doesn't teach the new generation to adhere, to pay attention, to teach on the things that help them come to the point where they are today? Whether it be society, organizations, or more importantly, the ministry. En cada generación tiene que haber una antorcha, una batuta de mando que hay que transmitir. In every generation there has to be a torch, a baton that has to be transmitted to be given to the next generation. La generación anterior tiene que ayudar a levantar esta próxima generación. Tenemos que reconocer que hay una generación de Josué que Dios está levantando ahora mismo en nuestro medio ambiente. Podemos ver cómo estos jóvenes se han dedicado, las cosas que han hecho, diferentes cosas como vendiendo el café al frente, haciendo reuniones en una playa donde hay adoración, donde hay palabra, donde hay convivio. Pero la generación anterior tiene que reconocer que solo porque esto es algo nuevo, no es algo que venga de parte de Dios. Porque donde se hace la voluntad de Dios, ahí está Dios presente. Y a donde se predica, se testifica, se adora la presencia, ahí está el Señor pendiente de ellos. Everything that this generation is doing is coming or progressing towards a change. We have to be the ones to uplift them, not to push them down. Hay generaciones a veces que le cuesta a ver a jóvenes levantarse. Vemos a David, Saúl le costó ver que había un joven como David levantándose en otra generación.
Y esto me llama mucho la atención porque vemos de que en ocasiones hay adultos, ¿no? Así como Saúl. Saul was much older than David. David was a young man. But there's always going to be an older person that wants to step up and avoid the young person to do what God has called them to do. Han habido ocasiones que aún en el espíritu, yo estoy hablando de la generación que es menos de 20 años. Si usted, yo no estoy hablando de una edad física, yo estoy hablando de su edad en Dios cuando Dios lo creó y lo hizo nueva criatura y nació de nuevo del agua y del espíritu. Yo no estoy hablando de una edad física. Si usted tiene menos de 20 años sirviéndole al Señor, usted es parte de esta nueva generación que Dios está levantando. Porque hay costumbres y tradiciones que cuestan dejar. There's certain traditions and things that are difficult to leave behind. Pero tenemos que entender que todo lo que se haga para Dios, todos tenemos que unirnos como un solo cuerpo y reconocer que todo lo que nosotros hacemos en Dios es para Dios. Efesios 4, 5 y 6 dice: una fe, un Señor, un bautismo, un Padre y Dios de todos, según es sobre todos, para todos y en todos. Es decir, que aquí nadie se lleva lo que sería la corona, que sí, que esa. No. Aquí el único que se lleva el reconocimiento es el Dios al quien usted servimos y reconocemos que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Tenemos que impartir esa batuta. Tenemos que dar esa antorcha. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Y yo puedo ver que hay una generación que está tomando la iniciativa. Iniciativa significa hacer algo que se necesita hacer sin que nadie le diga que lo haga. Si usted toma la iniciativa para servir a Dios y hacer lo que Dios demanda de usted, usted no espere que un predicador, que un evangelista. Jóvenes, don't wait for convention, don't wait for youth camp. You do it now, today, en lo presente. Porque Dios es un Dios de progresión y un Dios del presente. Eso es excelente. Está bien, it is excellent that we have these different events. But at the end of the day, the only event that you should be worried about is every day when you wake up and you say, thank the Lord, this is the day that He has created, for which I shall rejoice in every day of my life from here until He calls me. This is something that every youth needs to pay attention to and be aware of. Let me say something else. The more that you live and work for God, the more the adversary is going to come after you. The more that you dedicate your life to God, the more that you do things for God, the more the adversary is going to try to come at you. Dice la Biblia que David era un hombre de guerra. David was a man of war. God had called David to be king of Israel. But there was another king in place named Saul. And there was something that happened within Saul that made him envious, made him jealous. Hay ocasiones que en la misma iglesia nosotros solamente tratando de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero alguien quiere intervenir a causa de celo, a causa de envidia. Pero eso no es de Dios. Tenemos que tener cuidado de ese espíritu que se trata de infiltrar a la iglesia. Ese es un espíritu que contamina, que daña, que divide. Pero mi Dios es un Dios que multiplica, que une. Mi Dios es un Dios que trata de hacer las cosas de manera que todos podamos regocijarnos en su presencia. Mi Señor no hace excepción de personas. El Señor cada uno nos mira como su hijo amado, su hija amada. Él no hace excepción, por lo cual nosotros como creyentes llenos del Espíritu Santo tenemos que tener también ese mismo amor de armonía los unos con los otros. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Someone has to take the initiative. Alguien tiene que abrir paso en oración, ayuno, agarrar la espada del Espíritu y comenzar una aniquilación espiritual de todo lo que viene en contra de la voluntad de Dios. Someone has to take the initiative in prayer and fasting. Grab the word of God, the sword of the Spirit. Annihilate anything that comes against the knowledge of God. We need to understand that this is a spiritual warfare. Esta es una guerra espiritual.
La Biblia dice en Mateo capítulo 11 versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Since the days of John the Baptist, the kingdom of heaven suffers violence, but the violent take it by force. Yo estoy hablando de una generación violenta en el espíritu, que va a entrar con la espada de la palabra de Dios y aniquilar a todo aquello que venga en contra de este ministerio y del hombre de Dios que Dios ha puesto sobre este lugar. Y si hay 2 o 3 que sientan ese sentir, yo voy a decir que Dios estará ahí, porque un solo ángel mató a más de 185,000 hombres. Un solo ángel. Y yo le puedo decir en esta noche que hay ángeles acampando en este lugar, haciendo una aniquilación espiritual que usted y yo quizás no podemos ver, pero en el espíritu Dios está haciendo algo en nuestro medio ambiente. Alguien tiene que tomar la iniciativa. La Biblia dice que el rey David preguntó quién iría con él al campamento de Saúl. Primera de Samuel capítulo 26 versículo 6. The Bible says that there was a moment in time when David knew that Saul was after him. David knew very clearly that Saul was jealous of him, that Saul wanted nothing but bad for him. And David had an opportunity. And the Bible says that they came to the camp where Saul was. Llegaron al campamento donde estaba Saúl. Y David reconoció que ahí estaba Saúl y su ejército. Y David hace la pregunta: ¿quién irá conmigo al campamento de Saúl? Y había uno que se levantó y dijo: yo iré contigo. Y me llama la atención de este joven Abisaí, porque cuando leo acerca de él, me dice que él tenía un espíritu similar al de David. Era uno que estaba rápido para sacar la espada. Porque llega en ese momento donde dice la escritura que llegaron hacia él más adelante, vieron que Saúl estaba dormido con la lanza enclavada a su cabecera, y Abisaí le hace la pregunta: hoy he entregado a mi señor a su enemigo, déjeme que lo golpee una vez nada más y lo dejo en paz. That's what it says, right? He knows what this man had against his king. We got to be aware of the evil that comes towards our pastor. And we got to be willing to take off heads in the spirit if we have to. Yo no sé si me están siguiendo en esto, pero yo estoy hablando de la generación como Abisaí, que se va a levantar y no solamente va a decir voy a ir contigo, pero estoy dispuesto a hacer tus enemigos mis enemigos también. Porque solo somos un ejército unido en Dios. Yo sé, suena un poco extraño, pero la guerra espiritual es real y es bíblico, y podemos ver que nosotros como generación, porque dice que la fuerza de los jóvenes es su fuerza. Yo no sé cómo se siente usted, pero dependiendo de cómo usted cuida su cuerpo, cómo usted se alimenta, cómo usted guarda el templo de Dios, así va a ser la fuerza que Dios le va a dar a usted. En otra ocasión vemos que salió un hombre de la casa de Saúl maldiciendo y arrojando piedras contra David a causa de su hijo Absalón. El espíritu de Absalón. Ese es un espíritu peligroso también, como el de Saúl. Pero vemos de que otro hombre, viendo a David, salió maldiciéndolo y arrojándole piedras contra él a causa de su hijo Absalón. Y Abisaí le dijo a su rey, segunda de Samuel capítulo 16 versículo 9: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Ese es el celo de Dios. Ese es el celo que en ocasiones nosotros como iglesia, como creyentes, debemos de tener los unos por los otros. Es impresionante ver de la antesala que yo salí, where I came out of, I have a tight-knit family that to this day I'm like this with them. They're not believers, but they're like my blood brothers. And you know what I find interesting, brother? That sometimes
I can feel that I have more support and they have my back more than some of my brothers with the same blood applied to their lives and the same spirit that dwells in them. Y en cierta ocasión, al yo recién llegar a la iglesia, tenía como 2 años, 3 años en la iglesia, y tuve una situación con un socio mío, a tal grado que él vino y amenazó hasta mi familia. I had this business partner at one time. Things went sour. Things didn't go well. I start living for God. That's one of the things that will happen in a true believer that lives for God. Because when other people see the change in you, it becomes something that intimidates them and makes them feel uncomfortable. They no longer feel comfortable around you because they realize that you're not going to do the things that you know isn't going to be pleasing to God. You're not going to do business that is what we call bad business. Y para no cansarles el testimonio, este hombre llegó a tal grado de amenazar a mi familia. He threatened my family. Y uno de mis amigos se dio cuenta de esto. Cuando yo me di cuenta, yo vine a la iglesia temprano, llegué a esa esquina en lo oscuro, no había nadie, y me puse a orar. And I said, Lord, please help me deal with this. Please help me, Lord. I don't want to have any type of issue with anybody. Estando yo en esa esquina, me entra una llamada. Y es uno de mis amigos con los que yo crecí. Me dice, hey, Joe, I found out what Nick said about you. He said, bro, you just give me the word, and I'll take care of that for you. Dios es testigo. I said, no, it's good, man. Don't worry about it. Don't worry about it. Y fue lo mismo que David le dijo a Abisaí. Cuando él dijo, déjame cortarle la cabeza a este que viene arrojándote piedras, maldiciéndote, déjale corto la cabeza. No lo hagas. Porque si lo está haciendo es porque Dios le ha permitido hacerlo. Y esa es la cosa para el hijo y la hija de Dios. Nada sucede en nuestra vida sin que Dios lo permita. El enemigo tiene que pedir permiso antes de venir y tratar de tocar a una hija o un hijo de Dios. El adversario se presentó a Satanás con los ángeles a pedir permiso si podía tocar la vida de Job. Y la Biblia me dice a mí que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Y esta generación ha sido llamada con un propósito para que recibamos esa antorcha de parte del hombre de Dios y sigamos con este ministerio hasta que Dios venga a arrebatar a su iglesia. I'm speaking to the youth this evening, man. Esta próxima generación necesita entender que para cumplir el propósito de Dios para este ministerio, vamos a tener que estar dispuestos a ir con el hombre de Dios a enfrentar a sus enemigos como que si fueran nuestros. Abisaí sabía exactamente cuáles eran las intenciones de Saúl. Sabía del odio, de los celos y la envidia que Saúl tenía por David. Por lo tanto, estaba dispuesto a derribarlo, si era necesario, matarlo. Saúl y Absalón tienen algunas características distintivas rápidamente que quiero mencionar. Pueden ser analizados como un espíritu similar que puede infiltrarse en la iglesia de hoy, que la escritura describe como obras de la carne. En Gálatas capítulo 5. Saúl representa el odio, los celos, la envidia, mientras que Absalón representa el desafío, la autoridad espiritual, la falta de sumisión adecuada, el chisme, la crítica de su pastor o las divisiones de la iglesia. Ese espíritu en esta nueva generación tenemos que aniquilarlo. Tenemos que salir al campo de batalla con la espada del espíritu y cortar toda cabeza de todo espíritu inmundo que quiere tratar de infiltrar a la iglesia por medio de este espíritu de Absalón y de Saúl, y saber que esta generación no será como la generación anterior. Esta generación será la generación de Josué, que se va a levantar y va a conquistar no solamente una, no solamente dos, no solamente 3, 4, 5, hasta todo espíritu necesario que tenga que ser derribado en el nombre de Jesucristo. La iglesia fue fundada sobre el fundamento de la roca que es Cristo. Cristo prometió que ni el Hades ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia del Señor.
le dijo al apóstol Pedro y a los discípulos que todo lo que la iglesia atara en la tierra también será atado en el cielo. Y en esta noche atamos como iglesia, como un hombre, un cuerpo, un espíritu, todo aquello que viene en contra del conocimiento de Dios y el propósito que Dios ha puesto para este ministerio. En esta noche lo declaramos que será de la generación que se está levantando. Pero hay una generación de Abisaí, Caleb y Josué que está por venir, que no tolerará que este tipo de espíritu se infiltre en la iglesia de Dios. Hay una generación que Dios está levantando que tendrá celo por las cosas de Dios y no tolerará la injusticia y las obras de la carne, para que reinen libremente entre nosotros. Yo sé, es difícil, pero esto se tiene que hablar. Estas son cosas que vamos analizando y vamos viendo que están ya infiltrándose en la iglesia. Pero alguien se tiene que levantar. Una generación se tiene que levantar para hacer un alto en todas esas cosas. En cierta ocasión, iniciando otra vez en el evangelio, estaba yo en la parte de enfrente, para que vea como testimonio, me ha sucedido a mí. Y en cierta ocasión, en ese entonces, había un mover, porque el hombre de Dios había decidido que él quería ver más a jóvenes en el altar dirigiendo los domingos que la generación anterior. Y me acuerdo bien vívido, I remember vividly this brother coming up to me, pulling me to the side. He says, "Oh, what is Pastor Silva doing? How come it's only youth and we're the ones that were going up there before?" I said, "Hold on a minute, brother. My pastor's standing right over there. Let me go call him. Let's go and talk to him about it." "Oh, no. I was just asking you." "What do you mean you were asking me?" Es una realidad. Por eso le estoy diciendo, eso tiene que parar con uno mismo. Usted escucha a alguien decir algo de su pastor, usted ahí mismo, usted pare ese espíritu y déjele saber que aquí en esta casa nosotros no hacemos las cosas inadecuadas. Ese espíritu de Absalón no tiene arte ni parte en este lugar. Si solamente uno se levanta como Abisaí y dice a su rey, a su señor: "Déjame que yo le corte la cabeza a este hombre", alguien lo tiene que hacer. Y déjeme decirle que hay alguien que lo ha estado haciendo y lo seguirá haciendo. La generación del cambio, the generation of change. La voluntad de ir al frente y luchar es lo que distingue a Abisaí de los demás. A pesar de que estaba en su derecho de defender a su líder, en ambos casos mostró moderación y respeto por su líder y obedeció. Debemos de tener un celo por las cosas de Dios y toda injusticia hacia nuestros líderes. No podemos dejar que ese espíritu de Saúl y de Absalón infiltre a tal grado que quiera destruir, quiera dividir al liderazgo que Dios ha puesto sobre este lugar. La generación de cambio sabe y reconoce que la Biblia nos enseña que ninguna autoridad que ha sido puesta no ha sido puesta sino de parte de Dios. Y el que se pone en contra de la autoridad de Dios, dice Pablo a los Romanos en el capítulo 13, trae condenación a sí mismo. Es Bible. Tenemos que hacer un cambio. La juventud se está moviendo y se está levantando. Tenemos que nosotros reconocer que somos parte de esa generación también. No solamente es la sociedad de damas, no solamente es la sociedad de señores, no solamente es la sociedad de jóvenes, no solamente, no. Es un solo cuerpo, es un solo ministerio, es una sola iglesia. Debemos unirnos más, debemos estar más unidos, porque si hay una cosa que Dios quiere es que su iglesia sea unida. Porque en la unidad hay poder. En la unidad hay autoridad. En la unidad no hay nadie que pueda venir, porque si yo estoy mirando hacia el frente haciendo algo y alguien quiere venir a meterme la espada por mis espaldas, yo sé que va a haber alguien ahí que va a intervenir por mi vida espiritual. Hablaba con un varón la otra vez y estábamos platicando
Y me dice, hey, Brother Joe, I need prayer. I said, brother, I got you. What do you need, bro? What do you need? I said, listen, whatever you need, you let me know and I'll go into fasting with you. What do you need? 2 days, 3 days, 4 days, 5 days? You tell me, brother. I'll go in with you. Necesitamos esa clase de espíritu hoy en día. Que cuando haya necesidad, que uno mismo se ofrezca. ¿Cuántos días quiere ayunar? Yo me someto a un ayuno con usted para poder derribar todo aquello que viene en contra de lo que usted quiere hacer en su vida, su matrimonio, sus finanzas, sus hijos. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Así como Dios levanta generaciones, también lo hace el enemigo. Y aquí vamos a culminar. Así como Dios levanta generaciones, también lo hace el enemigo. Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21. Póngase de pie. Segunda de Samuel, capítulo 21. 2 Samuel chapter 21, verses 15 through 17. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Esbibenob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Así como Dios levanta generaciones, también el enemigo levanta generaciones. Se había levantado otro gigante, Esbibenob, más fuerte, más grande, con una espada más pesada. Y David, estando ya en sus últimos días, en su vejez, tuvo que salir a la guerra a pelear. Y dice la escritura que David se cansó. My pastor gets tired, man. My pastor gets tired. ¿A dónde estamos nosotros? Where are we, youth? Where are we? La gloria de los jóvenes es su fuerza. Pero dice que David tuvo que salir a la batalla. David ya había derrotado a un filisteo cuando era más joven, cuando tenía la fuerza. Él solito, con 5 piedras del arroyo. Pero vemos que ya en su edad avanzada tuvo que salir otra vez. Pero había un joven llamado Abisai. There was a young man named Abishai who not only came and killed and fought for his king, but he also told him, you will no longer be going out to the battle. God forbid that the lamp of Israel is extinguished. Ahora, en esta noche yo quisiera hacer un llamado específico. Se está levantando una generación que es evidente, se puede ver, se puede palpar. You can feel it. You can sense it. Vemos aquí cómo Dios usa esta juventud. Estuvimos aquí el día de ayer, un tremendo tiempo del esfuerzo de estos jóvenes desde las 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Dios está levantando otro grupo, otra generación de adolescentes
por medio de lo que Dios ha puesto en el hombre de Dios en este lugar, de levantar otra generación después de la generación evidente que se está moviendo ahorita. Hay otra generación detrás de ellos, de adolescentes que necesitan también ser dirigidos, ser adiestrados, ser enseñados. Y ya se está moviendo. Benji, you're part of that, young man. God is moving supernaturally among this place and this generation. But there's another generation that God is preparing too. And by way of what God has put in the man of God for this generation to teach that generation, there are going to be many things that we're going to be able to fix moving forward that the people that came out of Egypt were not able to do. Dice Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora la pregunta es, esta generación que Dios está levantando, nosotros no queremos hacer como esa generación hizo. Esa era la generación de Josué. Es un ciclo vicioso. It's a vicious cycle. We don't want to be like this generation of Joshua, that after Joshua died and everybody else that came after him and was with him died, another generation came up that didn't know God. Pero por eso nosotros estamos levantando aún la otra generación. Estuvieron aquí anoche, estuvieron ensayando, cantando. Y qué tremendo es ver cuando Dios, por medio del hombre de Dios, empieza a poner sus cosas en su lugar. Empieza a hacer cosas que quizás para algunos de la generación anterior parece mal. ¿Cómo será posible que estos adolescentes se paren ahí? ¿Los han visto en TikTok? ¿Los han visto en Instagram? Pero el trabajo de la iglesia es guiar a las almas hacia Dios. Hacer algo que pueda hacer que esa generación se enamore de Dios como usted y yo nos hemos enamorado de Dios. Y si Dios pone algo en el hombre de Dios para otra generación que se pueda levantar, la generación anterior que quizás inició con él debería de estar con él también y reconocer de dónde Dios le sacó a ellos también, para que entonces podamos agradecer lo que Dios está haciendo. Porque en ocasiones no podemos ver. Y algo que me llama la atención y me partió el corazón, man, estaba en la oficina. My pastor said, I don't expect you to understand. My God, I don't expect you to understand, but just help me with these young people. Help me lead them so that they can fall in love with Almighty God. That broke my heart, brother. Porque nosotros en vez de estar ahí, amen, brother, what do you need? Let's do it. Ahora la pregunta es a esta generación, what are we going to do, Benji? What are we going to do, brother? Don't you ever stop playing that piano, brother. There's power in what you do, brother. Don't ever stop, Benji. Benji, the church needs you, young man. The church needs you, brother. You keep on playing, man. Don't stop. Yo le voy a pedir a la generación de Josué que pase a este altar. Si usted tiene menos de 20 años sirviéndole al Señor, usted es parte de esa generación.
Pero yo quiero recordarle a usted también, la generación que tiene más de 20 años, yo quiero recordarle algo a usted también. Hay un relato en la Biblia, en Éxodo 17, a donde dice la escritura que Amalek levantó guerra contra Israel en Refidim. Y dice la escritura que Moisés llamó a Josué y dijo: Josué, escógenos varones. En esta noche yo quiero hacer la pregunta: Are you chosen? Are you chosen? Are you chosen? Are you chosen? Pero dice la escritura que mientras los jóvenes estaban aquí, I need you to pass right here in the middle. All the youth, I need you to stand right here, right in the middle. Keep playing, Benji. Mientras los jóvenes estaban en el valle peleando, la generación de Moisés estaba en la cumbre, levantando manos, intercediendo por la generación que estaba en el valle luchando. Y me llama esto mucho la atención, porque cuando vemos de la manera que Josué y esta juventud estaba luchando contra Amalek, dice la Biblia que el pueblo estaba intercediendo por los jóvenes, y el hombre de Dios estaba en la cumbre, y habían dos líderes que levantaban sus manos, porque Moisés estaba como David cuando entró a la batalla contra Esbibenob, avanzado de edad, y dice la Biblia que Moisés se cansó, pero que habían dos líderes que levantaron las manos de Moisés, porque mientras los brazos de Moisés estaban levantadas, los jóvenes en el valle prevalecían. Y en esta noche yo quiero hacer algo. En esta noche nosotros vamos a interceder mientras estos jóvenes levantan manos, porque nosotros tenemos que entender que en la alabanza hay poder. Hay un versículo que me llama la atención, que dice lo siguiente: Salmo 149:6. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. En esta noche yo quiero que esta generación que está aquí parada y la generación que está detrás de esta generación, empecemos a levantar la generación de cambio que Dios ya está moviendo entre nosotros. Yo no sé cómo usted se siente, pero si usted tiene hijo o hija en la iglesia como yo lo tengo, yo quiero ver que mis hijos puedan llegar a otro nivel aún más alto de lo que Dios me ha podido lograr llevar hasta este día. Pero para eso yo tengo que respaldarles, yo tengo que ayudarles, yo tengo que dirigirles, yo tengo que enseñarles. Y hay una palabra que me llama la atención, porque después de que ellos prevalecieron, dice la Biblia que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Y dice que por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Eso significa que la guerra es continua y seguirá en nuestro ambiente. Pero mientras tanto hay una generación preparada y entendiendo lo que Dios le ha llamado a hacer. No hay nada que prevalecerá en contra lo que Dios ha establecido para este ministerio. Levante sus manos, ore conmigo. Señor, en esta hora reconocemos que hay una generación entre nosotros que está dispuesta y lista para entrar al filo de la batalla. Padre, queremos que en este momento
su palabra se cumpla. Y su palabra, Señor, en nosotros pueda ser vista por todo aquello que nosotros enfrentemos en nuestra vida. Que nosotros a diario acordemos y acudemos a reconocer de que Dios es un Dios que va perfeccionando, que Dios es un Dios que siempre está al frente, porque Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, Jehová es el que va al frente. Y nosotros reconocemos que en esta vida solamente hay lucha, hay pena. En esta vida solo hay dolor, hay llanto. No es todo bendición, también es algo que yo tengo que arrancar de lo profundo de mi ser. Porque Amalek representa la carne. Y mientras vivimos en este cuerpo, la batalla contra la carne siempre será. Pero en el nombre de Jesucristo en esta hora nos unimos como un mismo cuerpo, una iglesia, derribando todo argumento, altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Levantamos manos en esta hora, levantamos bandera, levantamos estandarte y reconocemos que hay un Dios vivo entre su pueblo en esta hora y entre esta generación de cambio. Porque Dios es un Dios de cambio, de progreso. Y Dios ha llamado a esta juventud a seguir con la antorcha, con la batuta, para que podamos seguir hasta el día que el Señor llame a su iglesia a su presencia. Padre, en el nombre de Jesucristo, la unción, Señor, en esta hora, la unción de Abisaí, la unción de Caleb, la unción de Josué. Que podamos salir, Señor, y ser vistos como aquellos que tienen un espíritu diferente. Un espíritu que puede mostrar que algo que salga de nosotros, que sea algo que pueda motivar cambio en nuestro medio ambiente. Padre, en el nombre de Jesús en este momento